Una vez más hemos leído hoy Juan capítulo 12, capítulo 1, perdón. Quiero enfatizar en Juan 1, el versículo 10 en adelante. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Los nacidos de Dios. De eso habla este pasaje. La historia del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, esta expectación que hay en el corazón de la iglesia previo a la conmemoración, a la fecha especial de la Navidad, no solamente es un referente de un acontecimiento histórico, sino que, de acuerdo con lo que leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, es acerca de alguien que constituye el centro y el meollo de todas las cosas. Jesucristo es la razón de todo. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, sale de la centralidad de todo, cuando lo perdemos de vista, cuando el entendimiento, la razón, la incertidumbre, la búsqueda de identidad o de satisfactores nos empujan a reconsiderar la centralidad que le corresponde a Jesucristo y a dudar de ella, entonces todo carece de sentido, todo carece de orden, todo carece de propósito y de razón. La palabra dice que Jesucristo es el meollo, el centro, el foco de atención. Si hay alguna razón por la cual iglesias como esta, que nunca han sido iglesias multitudinarias, y tal vez nunca lo van a ser, grupos familiares, pequeñas congregaciones en donde familias perseveran creyendo en Jesucristo y confesando a Jesucristo casi sin que sea perceptible por nadie. Pero a lo largo de los años uno camina por allí y va y viene y
perseveran, y allí está. La razón de ello es que Jesucristo sigue siendo el centro, el foco de su atención. Desviarnos de allí es perdernos. Salir de allí es rendirnos a la oferta que el mundo nos hace de tantas posibilidades que la gente abraza con tanto entusiasmo, pero que nosotros sabemos que no son ni la razón, ni el propósito, ni la causa, ni la explicación, ni el principio, ni el fundamento, ni la verdad, ni el camino, ni la vida. Entender esto tiene un gran sentido cuando lo leemos en el Evangelio de Juan, en donde es contundente la afirmación. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho pudo existir. Ahora, el pasaje nos habla particularmente de una raza, de una generación, de una estirpe, de una dinastía, de un tipo de gente que se distingue de los demás. Un tipo de gente a la cual el pasaje de la Escritura en Juan capítulo 1 los llama los que no son nacidos del deseo humano. Los que no nacieron del hombre, los que no nacieron por voluntad humana. Entonces, ¿cómo es que están ahí? El pasaje divide la humanidad en dos tipos de gente. Aquellos a los que Jesucristo vino y lo rechazaron. Y aquellos a los cuales no vino, pero que lo recibieron. A los cuales les fue dada la potestad, dice la versión 60, y en la versión NBI dice el derecho de ser hijos de Dios. Es cosa común. La gente cree que es cosa común. La mayoría de las personas piensan, hay hijos de Dios por donde quiera. Mataron a un hijo de Dios en la calle porque se encontró en el fuego cruzado de unos que estaban ahí jugando a las pistolitas. Pero no podemos llamar hijo de Dios a cualquiera. El pasaje es muy claro. Los hijos de Dios no son nacidos por voluntad humana. Todos los seres humanos son nacidos por voluntad humana, excepto aquellos en los cuales se chispoteó el anticonceptivo, sistema de control de la natalidad, excepto aquellos a los cuales le falló la salpingo al ginecólogo, ¿verdad? No, tenemos que reconocer que los seres humanos tenemos el don de la vida otorgada por Dios directamente. Otorgada por Dios. Pero eso no nos hace necesariamente hijos de Dios. Solo nos hace creación de Dios. La condición de criaturas no significa idénticamente la condición y naturaleza de hijos. Hay algo que sucede entre la gente que solamente es criatura de Dios y la gente que es hija de Dios. Cuando yo trato con alguien que apenas está empezando a creer, que apenas está comenzando a crecer en su fe, a conocer de Dios y a entender su propósito, quiero siempre enfatizarle: eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. No eres cualquier hijo de vecino.
Eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tu naturaleza implica el que tú has sido hecho hijo de Dios. No te hiciste a ti mismo, alguien lo hizo por ti. Es la obra de Dios. El guiarnos a una actitud receptiva. Esto es lo que nos hace pueblo de Dios. La gente piensa que con comenzar a llegar a un templo, a una congregación, es más que suficiente porque con eso uno se hace pueblo de Dios. Pero no es cierto. Pablo dice que no son todos los que están circuncidados aquellos que pertenecen verdaderamente al pueblo de Dios. Los que pertenecen al pueblo de Dios son aquellos que experimentaron la circuncisión, pero no en la carne, sino en el corazón. La circuncisión no hecha a mano. La que hace nueva criatura a una persona por la obra del Espíritu Santo. Cuando Jesús habló con Nicodemo, el doctor de la ley, le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te diga que te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y tú escuchas cómo suena, pero no sabes ni de dónde viene, ni sabes a dónde va. Es necesario que los hombres pongamos señalización para que en los aeropuertos sepamos cuál es la dirección del viento. ¿Se han dado cuenta? Que ponen unos como cucuruchos de tela para que el viento sople y veamos hacia dónde se está dirigiendo el viento. Y esto gira hacia donde el viento sopla para que veamos la posibilidad del aterrizaje o no de una aeronave. Es necesario saberlo. Pero nadie sabe si después de pasar por este señalizador para el viento da la vuelta y agarra para otro lado. ¿Quién gobierna el viento? Solamente Dios. Así de inexplicable es la naturaleza obrada por el Espíritu Santo en aquellos que recibieron al Hijo unigénito del Padre. Así está dividida la humanidad. Así que, si tú eres soltero y estás pensando en buscar a alguien con quien acompañar el resto de tu vida, quédatela mirando y pregúntate: ¿será hija de Dios? Porque si no es hija de Dios, ¿hija de quién será? Igual, señoritas, si están pensando en buscar con quién acompañarse el resto de su vida y encuentran a alguno que parezca un buen candidato, quédenselo mirando bien. ¿Será hijo de Dios o de quién será hijo? Porque algunos no lo parecen, pero son hijos de su mal andar. Leí por ahí, alguien publicó esta semana uno de esos que llaman memes. Y en ese meme decía: me gustaste cuando te vi en la iglesia, pero luego descubrí que estaba buscando el Evangelio de Juan en el Antiguo Testamento y así no se puede. No. Así que hay mucha gente que parece hija de Dios, pero no es hija de Dios. Cuidado.
No se dejen engañar. La humanidad está dividida. Los que han recibido a Cristo por la obra del Espíritu Santo no son un fenómeno de la fortuna, no son un fenómeno de la casualidad, no son una chiripada, son un acto deliberado e intencionado de Dios. Todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? Dice la versión 60, a los que aman a Dios. Y luego agrega, los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los... O sea, Dios no está jugando. Dios no ha estado jugando nunca. Ni está jugando ahora, ni va a estar jugando jamás. Lo que Dios hace es en serio. Por lo tanto, debemos entender, no es por lo que nosotros hicimos lo que nos hace pueblo de Dios, sino por lo que Él hizo. Nadie recibe a Cristo sino por el Espíritu. Esa es la razón por la cual somos nacidos de Dios. Fíjate en el hermano a tu lado, quédatele mirando. A lo mejor no lo parece, pero es nacido de Dios. Por lo menos eso queremos que suceda. No somos extraños para Dios entonces. Para Dios le somos familiares. Le somos comunes. Una vez tuve que hacer una carta de recomendación para mi esposa. Y cuando llegó a presentar su carta de recomendación le preguntaron que si éramos parientes. Y dije, no, para nada. No corre la misma sangre por nuestras venas. ¿Verdad? Y por eso la carta de recomendación fue aceptada. ¿Verdad? Creo que aceptaron la carta de recomendación no porque fuera buena la firma, sino porque no éramos parientes. Pero no somos extraños. No tenemos la misma sangre corriendo por las venas, pero no somos extraños. No somos Dios, pero no somos extraños a Dios. ¿Por qué? Porque Él decidió hacernos hijos suyos. Nos adoptó. La adopción es aquel mecanismo jurídico mediante el cual se legitima la condición de una persona dándole la calidad y naturaleza de hijo sin que biológicamente lo sea. Hemos sido adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. No somos extraños para Dios. Hemos sido llamados. Y no hemos sido llamados solamente para que andemos jugando alrededor de Dios, entreteniéndonos como hacen los niños alrededor de su mamá. Hemos sido llamados como Juan para preparar el camino del Señor. Esa es la tarea que Dios tiene para nosotros, el adviento de lo que está por venir. En este tiempo nosotros ya no anunciamos el advenimiento de un Salvador que viene al pesebre. La expectación de la Navidad es lo que conmemoramos, pero cada Navidad que nosotros celebramos y que la cristiandad conmemora alrededor del mundo es un anuncio escatológico, palabra difícil, extraña, poco usual. Escatón es la palabra griega que en la Biblia se utiliza para referirse
a lo último, lo postrero. Así que nuestra expectación apunta hacia la postrimería de los tiempos, hacia el cumplimiento de los designios de Dios que están establecidos desde antes de la fundación del mundo y que culminarán con el cumplimiento de su glorioso propósito de redención. Nada de lo que Dios determinó hacer quedará a medias. Nada. Nada, hermanos. Nada. En nuestras casas todos tenemos cosas que hemos hecho de manera improvisada. ¿No es cierto? Ponemos clavos a veces improvisadamente y decimos, es en lo que logro repararlo bien. Vamos a poner una cortina para tapar algo, pero nada más es provisional. Y a veces eso que nosotros colocamos como provisional permanece por años. Eso no le da derecho a ninguna esposa a reclamarle a su marido, solamente lo estoy usando como una ilustración. Nosotros somos amantes de lo provisional, que se queda permanente. Pero Dios no. Dios determina los tiempos y cumple sus propósitos de manera puntual. Nuestra prioridad central como iglesia Emanuel, en este día de aniversario, hermanos, déjenme decirles, nuestra prioridad central no es tener éxito como iglesia. Porque muchos de nosotros quisiéramos ver este lugar lleno, tener aquí en lugar de 40 o de 50, tener 300, o celebrar 3 reuniones como hacen algunos grupos cada domingo. Y en cada grupo tener 200. Sería éxito. Pero no hemos sido llamados al éxito eclesiástico, ni siquiera al éxito ministerial. Nuestra prioridad central no es el buen ambiente que logremos tener entre nosotros. Un día podemos comenzar a mirarnos feo. Y entonces alguno de nosotros diga, yo agarro mis 3 tiliches y me voy. Y se va. Pero no hemos sido llamados para enfocarnos en llevarnos bien siempre. Nuestra prioridad central no es el proyecto que lleguemos a desarrollar para crecer, para expandirnos. Nuestra prioridad central es Jesucristo. Comenzando por la manera en que podamos encarnar y hacer visible a Jesucristo en cada uno de nosotros, de manera que podamos testificarlo. A eso fue llamado Juan. En eso centró su vida Juan. A eso fue enviado por Dios. ¿Saben ustedes que la historia de Juan es una historia que tiene un final muy triste? ¿Saben cómo acabó el ministerio de Juan? Juan pudo haber sido un líder muy exitoso. Llegó a tener una gran congregación que se reunía en la orilla del Jordán y bautizaba cada vez a una multitud que estaba viniendo a él y le pedían ser bautizados. Hasta los soldados venían a bautizarse y Juan los recibía con unas palabras flamígeras. Les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ya el hacha está puesta a la raíz del árbol que va a ser derribado. Palabras de juicio las de Juan. Y comenzó a tener un ministerio de mucha convocatoria. Hasta que en su flamígera predicación un día tocó a quien no debía tocar. El sermón políticamente incorrecto. El sermón incómodo. Y entonces alguien se fijó en él y dijo, me gusta su cabeza. La quiero en una charola como regalo. Y eso pasó con Juan.
Así que no estamos enfocados en esto, no estamos enfocados más que en la centralidad, en el foco de nuestra atención esencial y prioritaria, que es Jesucristo. Que podamos comunicar, que podamos proyectar, que sea visible y notorio que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Así que este es el anhelo del corazón de una iglesia. Nuestra prioridad central no son los programas, las agendas, los métodos, las estrategias. Hay muchas iglesias ocupadas en eso. Muchos pastores desesperados por encontrar una nueva estrategia de iglesia para crecer, para expandirse, para enviar, para lanzar, para invertir, para crecer y más cada vez. Pero nuestra prioridad central es Jesucristo. Solo es Cristo, nada ni nadie más. Esta iglesia va a sobrevivir mientras Cristo esté en el centro de nuestra vida. Mientras Cristo sea el eje de nuestro pensamiento y el único asunto de nuestra pasión y de nuestra atención. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Emmanuel es Dios con nosotros y vimos su gloria. Yo he vivido momentos gloriosos aquí en esta iglesia. Tal vez ustedes no se dan cuenta porque yo estoy aquí de espaldas a ustedes, pero hay momentos en los cuales Dios me ha tocado profundamente estando aquí. Me ha quebrantado. He visto la gloria de Dios manifestarse en las vidas de ustedes, en nuestra vida. ¿Cómo medir la salud de una iglesia pequeña? Una iglesia que no tiene los recursos para construir una gran construcción, algo que impresione al mundo, algo que deje con la boca abierta a todos. No es el plan, no hemos sido llamados a eso. La salud de una iglesia se mide en la forma en que comunicamos a Cristo desde nuestro estilo de vida. Vidas transformadas por Jesucristo es la primera evidencia de una iglesia sana. Una iglesia nunca, déjenme decirles esto, a lo mejor se van a espantar. Aun cuando un creyente viva en pecado, continúa testificando en donde ande. Pero la gente dice, mira, ese dice que es cristiano. ¿A dónde ande? Mira, ese va allá a esa iglesia. No es un buen testimonio, pero está testificando. La gente se da cuenta de lo que pasa en su vida. Pero cuando un cristiano vive lleno del Espíritu Santo y verdaderamente refleja a Cristo, entonces impacta al mundo. La gente no se sorprende por las cosas impresionantes que podamos hacer. Construir un edificio más grande, tener una reunión muy vigorosa, una reunión muy exultante, una reunión llena de emociones, de intensidad, con cambios de luces y aquí un grupo musical muy impresionante. Eso no impresiona al mundo, eso hay multitud de lugares en donde pueden encontrarlo. Realmente lo que impresiona al mundo es los frutos de una vida transformada por Jesucristo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No tenemos nadie más de quien hablar, ni de quien testificar, ni de quien compartir, ni a quien reconocer, exaltar o declarar. Solamente a Cristo. La única razón por la que el mundo tiene que escucharnos,
la razón por la cual somos significativos en el mundo. La única razón por la cual vamos a trascender en el mundo. La única razón por la cual el mundo nos va a dar importancia es porque Cristo esté en el medio de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestra acción, en todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho. El mundo nunca conocerá a nadie más que haga lo que nos toca hacer a nosotros, porque los testigos de Jesucristo somos nosotros. Cuando el Señor Jesús se despidió de los apóstoles, les dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos ni las sazones. No es ese el asunto que les interesa a ustedes. Le preguntaban: ¿cuándo vas a repartir el reino? Están como los amigos del señor presidente que acaba de tomar posesión, ¿verdad? Todos están esperando. ¿Qué me irá a tocar? Así estaban los apóstoles después de la resurrección preguntándole: ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Y el Señor les dijo: no se interesen en eso. Ese no es el asunto de su prioritario interés. ¿Quieren poder? ¿Quieren poder? Recibirán poder. Van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que este es el llamado de Dios. ¿Somos de los que recibimos a Cristo? ¿Alguien aquí entre nosotros todavía no ha recibido a Cristo como lo dice la palabra? Eso es lo que cambia y transforma la vida de una persona. Somos llamados a dar testimonio de Jesucristo. Eso es lo que nos define como iglesia. Que el Señor nos bendiga.